El lunes, la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima va a determinar la sentencia para quienes están siendo procesados, pero sobre todo va a dar en su fallo la determinación si es que hubo ejecuciones para terroristas rendidos o no. Vamos a conversar sobre este tema con el exministro de Defensa, Rafael Rey, quien ya está en nuestros estudios, y con Hugo Robles, Comando Chavín de Huántar, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, aclarando además, lo dije antes de la pausa, un debate al que creo que todos tenemos una misma idea. Los comandos Chavín de Huántar expusieron sus vidas, la ofrecieron para poder rescatar a otras personas, y desde el primer momento en el que incluso se les juzgó en el fuero militar, los cuestionamientos salieron a la luz. Creo que a la mayoría de los peruanos se mostraron en contra de esta decisión, mucho menos de lo que se está realizando ahora en el fuero penal. Señor Robles, vamos a empezar con usted, tomando en cuenta que ha participado en la operación Chavín de Huántar. Luego que ya ustedes ven concluida este proceso en el fuero militar, exponerse nuevamente a este proceso, pero ya en el ámbito penal, ¿qué sensación les deja hoy por hoy? Los dos son penales, ¿no? Porque el fuero militar también era penal, pero solamente bueno, es en el ámbito militar, ¿no? Bueno, la verdad es que desde un inicio, desde el año 2001 en que se nos denuncia por homicidio calificado y no entendíamos la lógica jurídica, cómo es que estando en actividad, habiendo hecho una operación ante los ojos del mundo, ¿no? Y con un resultado exitoso, tengamos que estar denunciados por homicidio calificado. Pero en ese entonces yo no sabía nada de derecho. Le pregunté a los abogados y los abogados nos dijeron casi al unísono que era un tema político, una decisión, un tema político. Ahora yo soy abogado hace 3 años y le puedo decir que verdaderamente por ahí va el tema. O sea, ¿qué sensación? Yo digo, esto es solamente el preámbulo para lo que se viene. Porque bien claro, o sea, todo el mundo dice, no, a los comandos no es el tema de los comandos. Pero eso es mentira, totalmente mentira. Si analizamos desde el primer inicio, o sea, desde el inicio, perdón, cuando empieza la denuncia y lo que viene, yo le digo honestamente, yo creo que la sentencia va a ser condenatoria. Solamente como un preámbulo, porque si no, bueno, yo acepto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haya habido o que haya llegado la denuncia hasta ahí. Pero de ahí que pase a la Corte, y esto está clarito. Bueno, Manuel Tuyumé ha sido absuelto, pero hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto, señor Rey?, quienes están llevando también la sala. Estamos hablando de Adolfo Farfán Calderón. ¿Quién es esta persona y cómo ve si es que realmente podrían tomar con objetividad el caso Chavín de Huántar? No lo conozco, no tengo referencias de él, pero yo estoy convencido, igual que el comandante Robles, igual que muchísima gente, creo que la grandísima mayoría del país está verdaderamente asqueada de esto. Para que quede claro, los que pusieron la denuncia fueron los de APRODE, ¿no? Ya. Para que quede claro, una vez más, los sinvergüenzas, perdonen la frase, pero es que indigna, ¿no? Los sinvergüenzas que son los de APRODE, cuando expusieron en el juicio, en determinado momento, dijeron, y que quede entonces claro, que los comandos, estoy más o menos citando de memoria la frase, pero el sentido fue este. Esto demuestra, no sé a qué se referían, que los comandos no estuvieron, no están fuera de la acusación de asesinatos extrajudiciales. O sea, lo que estaba diciendo es, no se trata solamente de la culpabilidad de los llamados o conocidos como gallinazos, sino que los comandos también tienen responsabilidad. Es evidente, porque si sentenciaran o dijeran, falseando la verdad, que hubo ejecuciones extrajudiciales dentro de la embajada, digamos, como el control de la embajada lo tenían los comandos, se supondría que los comandos tendrían que haber entregado a esas personas y no haber denunciado que fueron matadas supuestamente por esas otras personas. De manera que los compromete de todas maneras. En ese sentido, creo, a menos que los jueces que presidan, digamos, que integren esta sala, sean lo suficientemente valientes para decir lo que objetivamente se ha mostrado, y me refiero a las opiniones de 4 expertos internacionales que han destrozado el informe del falso médico forense Baraybar.
¿ya? Que la han destrozado. Y han dicho los cuatro, sobre todo el inglés, que las omisiones y las fallas del informe de Baraybar son tan graves que no pueden ser simplemente errores. Eso es premeditado. Por eso es que coincido, como mucha gente, en que todo esto es político. Y político llevado por las ONGs y, por cierto, por la Comisión Interamericana. Pero todo esto nace con las declaraciones del señor Ogura muchísimos años después. Él dice, me parece, ¿no es cierto? Dice, me parece que estaba moviéndose, sí, ¿no? Que estaba vivo. Señor Robles, ¿realmente se podría en ese momento determinar si una persona se estaba moviendo o no? ¿Escuchar que decía algo cuando estaban en una situación de ese tipo? Fíjese, cuando a nosotros nos indican de que la puerta blindada se puede abrir, porque era un problema tremendo entrar por esa puerta, por lo que el daño que podría implicar a los rehenes. Entonces, desde ahí, el tema que siempre tuve era, porque los japoneses estaban en el lado izquierdo de la residencia y se les veía, que sacaban la cabecita por ahí y una reja. Entonces, desde que dijeron de que la puerta se podía abrir, lógicamente dije, bueno, entonces esa reja tiene que abrirse, porque para salir al balcón necesariamente, no creo que la seguridad. Entonces de ahí me puse a analizar las fotografías y efectivamente cuando vi que por ahí había alguna diferencia, lo llamé a Raúl, voy a decir el nombre del capitán en aquella oportunidad, no tengo autorización para los nombres y muchos se cuidan de ello, y con razón, por supuesto. Lo llamé a Raúl y le digo, fíjate esta foto. Y me dice, sí, mi comandante, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? La idea es, le digo, que así como están, pues los rehenes pueden abrir la puerta blindada, esa puerta, esa reja también la abren. Y si es así, metemos una escalera por ahí y lo sacas a los japoneses. Me dijo, pero es imposible. Bueno, la cosa es que después de comprobar lo que le estoy diciendo, con unas fotografías que previo al uniforme de policía, porque yo usaba uniforme de policía, verificamos el informe, ya vine y le dije, ármame un equipo. Y ese es el que se ve en la fotografía o en las tomas, que hay uno que cae, con las explosiones hay uno que cae encima de un carro. Se para, ese es Raúl. Se para y los japoneses son los primeros en salir evacuados. O sea, ¿por qué? Porque inicia la operación y ese equipo que se formó días antes ingresa, coloca la escalera y tiene contacto. Entonces, o sea, ni siquiera estuvo el señor Ogura durante todo el proceso. Sí. Perdón. Sí. Es más, o sea, con eso ya se ha determinado en las averiguaciones que en el fuero militar, que los 140 hemos desfilado por ahí con preguntas y repreguntas, y eso no tiene sustento. Pero sin embargo, aparte de eso, Hidetaka dice lo que, bueno, todos conocemos, pero y los que dicen los 71 comandos, ese es el punto. Los 71 rehenes, que dicen todo lo contrario y hablan de la familiaridad y de la comunicación que tenía Hidetaka Ogura con los emerretistas. Que tomaba café todos los días. O sea, el fiscal sí hizo caso de eso, y lo peor, hace la denuncia, y un juez anticorrupción, la para de pechito y nos denuncia a los comandos por homicidio calificado. Permítame adicionar a eso. Esto es el punto. Cuando dice Pancho Tudela en la entrevista que acabamos de ver en este reportaje de ustedes, que no existe ninguna prueba material. Efectivamente, porque el informe de Baraybar y el otro compadre ha sido destruido por profesionales de sumo prestigio y entre ellos por el inglés, que es probablemente el médico forense más famoso del mundo. Y han destruido por completo el supuesto informe, entre comillas, profesional de Baraybar, que es la persona a quien siempre acuden las ONGs de derechos humanos para los fines de sus denuncias. Muy bien. Pero además, entonces, está el testimonio de Ogura. Pero un testimonio en un juicio tiene validez en la medida en que el que lo dice, el que sostiene ese testimonio, tiene credibilidad. En el juicio se ha demostrado que en 2 ocasiones el señor Ogura ha mentido expresamente. La primera, cuando sostuvo que le había mandado una carta a la corte, a la sala, y fue en realidad enviada a
a los de APRODE. ¿Ya? Pero la más grave mentira es que él sostiene en el juicio, dice verbalmente en la teleconferencia última, cuando le preguntan si él ha estado en tratamiento psiquiátrico, dice, bueno, yo tuve que, sí, ingresar a una clínica porque me envió el gobierno japonés. Entonces, el procurador del Ministerio de Defensa, el doctor Adrián Sen, anotó eso y se ha consultado oficialmente al gobierno japonés. Y el gobierno japonés ha contestado que es absolutamente falso. O sea que el señor Ogura, además de sus simpatías con Néstor Serpa Cartolini, con el que tomaba café todos los días de acuerdo al testimonio de todos los rehenes, encima él se metió por problemas psiquiátricos a una clínica. 8 años después de todos esos problemas psiquiátricos, pobre, porque también le ha pasado a los demás rehenes, él debe haberse sentido muy mal, a pesar del cafecito que se tomaba todos los días con Serpa Cartolini. Bueno, entonces, el punto de si él ha llevado tratamiento psiquiátrico o no, si es que existieran otras pruebas, quedaría de lado, porque finalmente correcto, todos podemos pasar procesos distintos, claro, pero dar versiones contundentes correcto, y que se puedan probar. En este caso no hay es solamente su declaración contra la declaración de los 71 rehenes vivos y contra lo de los 140 comandos. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La palabra de una persona que además ha tenido problemas psiquiátricos y que ha mentido expresamente comprobado en juicio, o la palabra de todos los demás? Ahora, encima, ahora último han querido sacar una tontería, bueno, durante el juicio, ¿no? Que el informe desclasificado en Washington, Estados Unidos, de un informe de un diplomático americano de la época, en la que decía que sí, que había habido una orden para que mataran a todos los terroristas. Como comentábamos con Pepe Barro el otro día, y lo hemos vivido nosotros años como políticos, esos informes que se desclasifican 20 años después, 30 años después en los Estados Unidos, no son más que rumores, chismes e intrigas de los diplomáticos. Cuando un diplomático escribe sus informes, sobre todo los agregados, bueno, en general, ¿no?, en todos los niveles, ¿cómo consiguen información? De manera oficial en sus contactos con autoridades y en reuniones. Bueno, en los cócteles muchísimas veces me han preguntado a mí como político, los extranjeros, los diplomáticos extranjeros, ¿qué piensa usted? ¿Y esto fue así o fue así? Yo daba mi opinión. Claro, el informe no necesita ser sustentado, simplemente necesita decir, he recogido, ¿no?, esta información, y creo que esto ha pasado. Y entonces eso lo desclasifican después, y como en Estados Unidos clasifican la información por seguridad y por tranquilidad, cuando lo han desclasificado, han dicho, miren, pues, fíjense, un diplomático ha certificado, no ha certificado nada, pero además es gravísimo, porque en ese informe lo que dice el diplomático americano es que se había asesinado extrajudicialmente al árabe, y nadie duda que el árabe murió en operación. Es Tito Cruz, es Tito, el terrorista Tito, el que se está dudando. Claro, así que hasta en eso se equivocan. Se están realizando los cuestionamientos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, claro, del camarada Tito. Señor Robles, debemos de ir terminando ya, sí, pero quería ya saber cómo va a enfrentar, si es que se tomara una decisión como la que usted ya está pensando que se va a tomar. Mire, cuando pasó esto yo estaba en actividad, ahora estoy en el retiro. Y yo creo de que si es que el gobierno en aquella oportunidad, o el gobierno, la política en aquella oportunidad tramó algo por ahí, fue el 80 y tantos % del apoyo de la población ciudadana del Perú, que nos apoyó y que no quería saber de ningún tema, de ningún juicio con los comandos Chavín de Huántar. Yo quiero rescatar algo que también he escuchado en declaraciones suyas, que si un comando que ya está dispuesto a dar su vida ve que un terrorista va, así levante bandera blanca, así diga que está rendido, ¿cómo saber si realmente... Ese es el perfil del terrorista. Por supuesto. El terrorista es aquel que le dice... le presenta una bandera blanca, usted cree que se ha rendido, se acerca y lo hace volar. No lo digo yo, por supuesto. Con lo del helicóptero. Por supuesto que sí. Entonces aquí lo que pasa es que a veces, yo no quiero que a un médico le pregunte cuando salva a un paciente de una peritonitis, cómo lo hizo, ¿no? Porque nadie quiere saber pues que todo lo que hace, ¿no? Porque y a nosotros nos están una operación exitosa. Y lógicamente y me parece atinado el escrúpulo que han tenido los oficiales para poder decir, pero enfrentar a unos elementos terroristas es muy cruel, son terroristas, son gente, por eso que hay que entender y hay que conocer un poquito más, y eso está en la fuente de los medios de información a nivel internacional, para conocer el perfil del terrorista. El terrorista no se rinde,
Igual que el terrorista no se rinde y no cambia tampoco de ideología, también eso es algo que hemos conversado en muchas ocasiones. Señor Rey, ya para concluir, ¿qué pasaría con nuestro país como Estado si es que realmente aceptamos una decisión como esta? Bueno, hacemos el ridículo internacional. La operación Chavín de Huántar se utiliza como adiestramiento a comandos y como ejemplo de operación exitosa, muy bien planificada y muy bien ejecutada en el mundo entero en las escuelas militares. Y resulta ahora que a nuestros comandos, porque el problema no va a ser que van a condenar, porque si condenan a alguien sobre la base de que efectivamente, supuestamente hubo ejecuciones, a los comandos los van a enjuiciar de todas maneras en la Corte Interamericana. Así que haríamos el ridículo. ¿Por culpa quién? De los mismos caviares de siempre y concretamente de APRODE, que es el que dijo hace poco, bueno, ha hecho muchas cosas, pero recordemos que pidió que se quitara la lista a los del MRTA porque no eran terroristas. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. El tiempo se nos ha terminado, así que muchas gracias, muy buenos días.